de hoy, dado que tenemos esta solución, esta herramienta, y vamos a tratar de hacer una clase breve hasta las 8:15, 8:10, 8:15, y entonces ahí los voy a despedir a ustedes hasta la siguiente clase y voy a esperar que se logueen aquellos que no pudieron ingresar en esta primera parte. Entonces vamos a repetir la clase. Para ustedes ahora, que lograron ingresar a la plataforma, desde ahora hasta las 8:10, y a las 8:15 vamos a repetir la clase para aquellos que no lograron acceder en esta primera instancia. Así que si tienen amigos que les están mandando mensajes o preguntando, yo igual lo acabo de colgar en plataforma ED como mensaje que les va a llegar. Van a ver que los que no lograron acceder ahora podrían hacerlo a las 8:15. Que bueno, que esperen y lamento mucho estos inconvenientes de limitantes en las herramientas, pero bueno, esperamos poder solucionarlo para la próxima clase. Lo cierto es que son muchos, la cantidad de alumnos inscriptos son demasiados y bueno, tenemos esta limitante que desconocíamos en la herramienta. Así que esperamos poder solucionarlo para clases futuras. Bueno, les comento un poco a ver cómo se viene este cuatrimestre. Como saben, hoy la clase es virtual, toda esta semana es virtual por disposición de la universidad y nos da el tiempo a nosotros para comunicarles cómo nos hemos organizado. Si bien ya estábamos organizados nosotros, bueno, estuvimos ultimando detalles con la Escuela de Ciencias Económicas y llegamos a la conclusión que estaremos realizando las clases teóricas los lunes de manera virtual, tal como se va a dictar esta, y las clases de las comisiones 1 y 2 de Junín, que tocan la comisión 1 los miércoles de 19 a 22 y la comisión 2 los jueves de 19 a 22, van a ser prácticas presenciales. Lo mismo sucede con Pergamino, que en este momento seguramente hay algunos alumnos de Pergamino conectados a esta conferencia. Todavía no tenemos respuesta si podemos contar o no con el auditorio para dar las clases prácticas de los miércoles. Esto es por los protocolos que debemos respetar, pero bueno, por el tamaño de las aulas, lo que vamos a hacer es dividir a los grupos en dos y por lo tanto a partir de la semana que viene van a ir un grupo presencial y otro grupo virtual y así vamos a ir alternando semana tras semana. La verdad que, bueno, es difícil, nunca nos tocó hacer algo así, pero bueno, la idea es dentro de lo posible, siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita y las normas lo permitan, vamos a tratar de hacer todo lo más presencial que se pueda. Los exámenes sí, vamos a buscar que sean presenciales, tanto los parciales como los recuperatorios, y los finales, nuestra cátedra de elementos de finanzas y administración financiera, ya lo estamos haciendo de manera presencial desde diciembre. Y eso sí va a seguir así para los finales que tocan. De hecho, en este momento se está rindiendo un final presencial en Junín y otro en Pergamino. Bueno, sé que está muy confuso lo que les acabo de decir, cómo nos vamos a organizar, pero bueno, vamos a colgar todo este detalle en la plataforma ED y lo vamos a reiterar el miércoles y el jueves. El miércoles van a tener la clase virtual la comisión 1 de Junín y aparte va a tener la clase virtual la comisión de Pergamino. Pergamino los miércoles cursa de 16 a 19 y Junín cursa de 19 a 22. Y la comisión 2 de Junín cursa los jueves de 19 a 22 y ese sí también va a ser virtual esta semana. Y a partir de la semana que viene, como les decía, vamos a ir haciendo las clases prácticas de los miércoles y los jueves, haciéndolas presencial, pero por grupos, dado que la capacidad de las aulas que tenemos disponibles no nos permite que vayan todos los inscriptos. Profe, sí, perdón. una consulta. Los que viajamos que no somos, por ejemplo, de Junín, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos micro cuando se hagan presencial.
Bien, es un tema ese, digamos, las tres justificaciones que tienen que presentar, que pueden presentar mediante declaración jurada, es la imposibilidad de transporte por no contar con transporte, por pertenecer a grupos de riesgo o por estar aislado por tema COVID, ¿no? Pueden ser, pueden estar cursando un periodo de aislamiento y si es así también, eso contempla la no presencialidad. Con lo cual, que si están en alguna de esas tres situaciones, tanto para un examen, un examen como una cursada, nos lo tienen que hacer saber mediante una declaración jurada en donde justifican fehacientemente que no pueden asistir por uno de estos tres motivos, ¿no? Bueno, también Perfecto. se puede dar cualquier otro motivo que existía antes de la pandemia. Ahora, viste que si no es COVID, entonces es todo normal. Y bueno, antes también podía haber ausencias, podía haber justificaciones laborales, podía haber otras enfermedades que no era el COVID. Y bueno, se encuentran en la misma situación, deberían justificarlo, avisar y bueno, se verá cómo se procede. Aquellos que no pueden asistir presencialmente tendrán la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Perfecto, gracias. Bueno. Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? ¿Algún otro comentario? Bueno, de nuestro lado tienen toda la predisposición para, dada la situación y lo que vaya cambiando la situación, porque entiendo que va a ser dinámica, no sabemos qué va a pasar dentro de 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, y ojalá que todo vaya en mejoría, siempre que podamos y que el contexto nos lo permita. Nosotros vamos a tratar de ir a la presencialidad, porque creemos que la presencialidad es un contexto para la enseñanza que es el entorno ideal, y sobre todo para una materia como finanzas. Ni hablar la parte de evaluación. En la parte de evaluación siempre vamos a hacer lo imposible para buscar la presencialidad. Tengo un comentario acá en el chat. No me anda el micrófono, soy de Pergamino, fui mamá hace un mes y no sé si considera de riesgo. A ver, fuera de COVID, si fuiste mamá hace un mes, estás en un periodo delicado. Creo que se contempla esa situación, nos ha sucedido previo al COVID. Y desconozco la situación de riesgo de las situaciones de riesgo de COVID, pero eso lo podemos ver con el departamento de alumnos. Pero desconozco si entras como paciente de riesgo en estar en periodo de amamantamiento. Pero si estás amamantando y recién fuiste mamá, es una situación a contemplar, por supuesto. Bueno, y de paso, felicitaciones, Karen, por haber sido mamá. Bueno, si no hay más preguntas sobre cómo vamos a organizar la materia, sobre este tema de la presencialidad y la virtualidad, les reitero, los lunes la clase teórica va a ser virtual de esta manera, y miércoles y jueves vamos a tratar de apuntar a la presencialidad, mientras esté el contexto como está en la actualidad. Si se tiene que hacer algún cambio, lo iremos informando. Y la presencialidad de miércoles y jueves va a ser alternando en grupos, dado que tenemos una capacidad máxima de alumnos en Junín de 34 alumnos presenciales y estamos cerca de los 70 alumnos inscriptos, con lo cual vamos a hacer 2 grupos y van a ir alternando semana y semana los grupos. Obviamente, dado que algunos alumnos no pueden asistir nunca por problemas de transporte o por ser grupos de riesgo, eso nos va a permitir tal vez abrir más el espacio a la presencialidad de otros. Karen, hola, cuando nos avisan qué grupo irá presencial, los vamos a armar para fines de esta semana y los vamos a comunicar por la plataforma, dado que esta semana es 100% virtual, tanto las clases del miércoles como la clase del jueves. Sí. En el caso de los que no pueden asistir a la presencialidad, ¿qué documentación se debería adjuntar?
Mira, vamos a armar nos pasaron un documento de la universidad que es para que el alumno copie y firme. A ver, creo que se envía por correo. No sé bien cómo lo quieren instrumentar en la universidad todavía, pero es una especie de declaración jurada mediante la cual explican o fundamentan que se encuentran contemplados en determinado grupo o en determinada situación. Eso al día de hoy para el examen final, colgamos un mensaje con el formato de la declaración jurada que el alumno tiene que completar y enviarnos. No más que eso. La situación, bueno, es compleja y nos tenemos que adaptar a esas situaciones. Bueno, ¿alguna otra duda de este tema? Si no, empiezo con lo que es la introducción a la materia y a las finanzas. Voy a tratar de hacerlo un poco acelerado para darle lugar también al siguiente grupo. Y de todas maneras, nosotros vamos a ir colgando mucho material en la plataforma. Creo que en todos los que están hoy debe haber algunos que ya han cursado la materia y ya deben contar con material. Nosotros vamos a ir cargando todo el material de la materia, videos, ejercicios, bibliografía y todo lo propio de la materia. La verdad que en el cuatrimestre pasado, en el segundo cuatrimestre del año pasado, logramos una mejora importante con respecto a todo lo que es el material disponible y a todo lo que es multimedia y demás, con lo cual van a tener mucho en la plataforma para ir pudiendo seguir la materia, llevarla al día y no perderse pese a esta deficiencia de clases que nos da la virtualidad y el no poder estar de manera presencial. Pero bueno, les voy a compartir la pantalla y a partir de que lo hago, yo dejo de ver el chat, así que ahí si me quieren decir algo, activen los micrófonos, o si alguien ve algún mensaje, avíseme, y yo cada tanto voy a ir interrumpiendo para poder ir a ver el chat. Pero bueno, para que sepan que no lo estoy mirando de manera continua, porque al compartir la pantalla de una presentación se me bloquea. Bueno, como les decía, les voy a compartir la pantalla, a ver si se ve. No sé si pueden verlo, deberían estar viendo. Sí, perfecto. Bien. Sí, elementos de finanzas de empresas y administración financiera. Como en la clase teórica, y bueno, en todas las clases están unidos tanto los estudiantes de administración como los estudiantes de la carrera de contador. Para la carrera de contador la materia se llama elementos de finanzas de empresas, para la carrera de administración se llama administración financiera, pero la materia es la misma, el programa es el mismo, y ya pueden encontrar colgado el programa en la plataforma ED. Los profesores, quien les habla, Maximiliano Estefan, soy de acá de Junín, estoy en Junín y a cargo de todo el dictado de clases en Junín, aunque de manera virtual logramos ir cruzándonos mucho más. Por momentos por momentos he viajado a Pergamino y nos hemos intercambiado con los otros docentes. El otro profesor adjunto es de Miguel Alejo, que normalmente está a cargo de Pergamino. Pero bueno, como les decía, si alguna vez Alejo no puede viajar, viajo yo y él se queda y nos vamos intercambiando sin problemas. También nuestros jefes de trabajos prácticos son Nicolás Suárez Teme en Junín y Patricio Hanking. A Nico lo van a tener los jueves en la parte práctica y a Patricio los miércoles en la Comisión 1 de Junín. Y a Lorena Ciafardoni idénticamente, pero en Pergamino, los miércoles en el horario cursada de Pergamino. También de ayudante lo tenemos a Hugo Paulucci, que está en Junín, y de esta manera queda completa la cátedra nuestra. Como les decía respecto de la cursada, Pergamino cursa los lunes de 19 a 22,
la parte teórica, que el lunes que viene lo van a tener Alejo, vamos a dividirlo y eso nos va a ayudar también a esta problemática que tenemos de límite de concurrencia. Dado que también otras herramientas tienen límite de concurrencia, como en el caso de Zoom, por lo menos en la versión paga de Pro, tiene una concurrencia máxima de 100. Le hemos pedido a la universidad si nos puede habilitar alguna licencia superior o de otra herramienta, y estamos en eso. Pero por el momento tenemos estas limitantes y por ende también vamos a aprovechar y vamos a separar la cursada en Pergamino y Junín, y de esa manera vamos a reducir la cantidad de alumnos concurrentes a las clases. En Junín, como les decía, de 19 a 22 lo mismo, la clase teórica, y las clases prácticas son Comisión 1 los miércoles y Comisión 2 los jueves, ambos días de 19 a 22. Lo bueno de esta materia es que es en simultáneo, en Pergamino y en Junín, por lo tanto, ante cualquier situación, ante cualquier complicación, podemos ir cambiando las sedes. De hecho, en la presencialidad, en la vieja normalidad, uno podía ir a Junín o a Pergamino y se iba a encontrar con la misma clase que se estaba dando en la otra sede. Y lo mismo nos pasa a nosotros como docentes, si podemos intercambiarnos entre nosotros y sabemos que podemos continuar normalmente la clase que íbamos a hacer en la otra sede. Y eso nos da mucha homogeneidad de la materia, en el dictado de la materia y también en las evaluaciones, en los ejercicios, en todo. La bibliografía. La bibliografía, estamos con Reilly Myers, que es el libro de cabecera de la materia, junto con López de Umrauf, que ahora voy a avanzar. Reilly Myers son dos escritores, Richard Reilly y Stuart Myers, que hicieron el libro Principios de Finanzas Corporativas. Estamos con la 9ª edición. Si tienen otras ediciones también son viables. Hemos trabajado con la 8ª, con la 7ª, incluso habíamos comenzado con la 5ª edición. Todas son viables. No sé si ya está disponible la 10ª edición, pero todas son viables. Por ahí pueden cambiar un poco en las unidades, aunque en el índice, claramente por los títulos y los temas, se pueden referir a las unidades que nosotros vemos, dado que no vemos todas las unidades. Un libro como el de Reilly Myers es utilizado no solamente en materias de grado, sino también en posgrado. Los mejores posgrados de finanzas tienen a Reilly Myers como libro, como uno de los principales libros, y es muy extenso, es un libro muy completo, muy sólido. Con lo cual es un libro a tener, si al que le gusta tener el libro en papel, es un libro a adquirir. Luego tenemos otro libro que es Stephen Ross. Lo nombramos como Stephen Ross como principal autor, pero bueno, son varios más. Westerfield Randolph, Jeffrey Huff, y creo que hay otro más, lo tenía por acá, que se llama Finanzas Corporativas, la 9ª edición. También vamos a ver algunos capítulos de este libro, no todos, con lo cual no sé si es un libro a adquirir, pero sí vamos a ver algunos capítulos. Y por último, Guillermo López de Umrauf, argentino, de la Universidad del SEMA, que se llama el libro Finanzas Corporativas. Hay dos, hay uno de Finanzas Corporativas y otro de una perspectiva latinoamericana, que también les vamos a compartir cuáles unidades van, pero también es un libro a tener. Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano. 2ª edición, tengo yo acá en mis manos. Y la verdad que está muy bueno el de López de Umrauf, porque es argentino y tiene una visión muy latinoamericana. El libro de Reilly Myers que les comentaba antes es un libro de Estados Unidos, y tal vez se pierde ese enfoque latinoamericano. Pero en ambos autores abordan de manera excelente los temas que vamos a ver y pueden ir por uno o por otro. Nosotros en algunas unidades les vamos a decir, en este tema les recomendamos que vean López de Umrauf, que lo explica mejor. Pero si lo ven por Reilly Myers va a estar bien también.
Y también le vamos a ir colgando la bibliografía con los riesgos que eso representa para nosotros, pero bueno, lo vamos a tratar de hacer para ustedes. Algunos temas de la cursada que siempre comentamos al inicio de la cursada, como para que sepan en dónde están, a dónde están ingresando, en dónde se están metiendo. Finanzas, cualquiera que piensa en finanzas sabe que tiene mucho cálculo, mucha matemática, mucha fórmula, y por lo tanto se necesita tener una base necesaria de cálculo financiero o matemática financiera. Distintos nombres tienen las materias, que es lo mismo, pero necesita sí o sí tener un conocimiento adquirido previo de cálculo. Si ustedes todavía tienen pendiente dar aprobar el final de cálculo financiero, háganlo lo antes posible, así ya terminan de incorporar esos conocimientos básicos de sistema francés, de valor actual neto, de arbitraje de tasas y demás, que se toman como ya aprendidas para esta materia, ya sabidas. Y si no lo tienen muy incorporado, bueno, se les va a complicar. Lo mismo de estadística, hemos notado en todos los años que venimos dando la materia, que muchos dejan la materia estadística al no ser correlativa precedente de esta materia. Muchos la dejan y la dejan para hacer después, o por ahí cursan y no la estudian para el final. Y lo cierto es que esta materia tiene mucho peso de participación de la materia estadística, de temas estadísticos, sobre todo cuando hablamos de riesgo y estimación del riesgo. Con lo cual ahí vamos a ver mucho de desvío, de varianza, de coeficiente de correlación, de covarianza, bueno, de varias herramientas estadísticas que ya deberían tener incorporadas, y si no, les va a costar un poco más. Y contabilidad ni hablar, toda la información de la cual se nutre el financiero para hacer los cálculos financieros, parten de la contabilidad, del estado de resultados y del balance. Y si no tienen fresco esos conceptos, obviamente se les va a complicar más. Para los que vienen de la carrera de contador, normalmente tenemos mejores notas, mejores resultados, justamente por esto, porque tienen mucho más fresco las herramientas de contabilidad. Así que, y para el que no lo tiene, para el que viene medio flojo, y bueno, es un buen momento para refrescarlo, para retomar esas materias un poco y traerlo a la memoria, porque lo vamos a dar, muchos conceptos los vamos a dar como ya sabidos, como ya aprendidos, y vamos a avanzar con la parte financiera, el análisis financiero de los estados de resultados y de los balances. Es una materia compleja, no es una materia imposible, pero sí es compleja. Y van a ver que cuando se sienten con la bibliografía, de entrada van a ver que tienen 3 o 4 hojas para estudiar y dicen, bueno, es poco, son 3 o 4 hojas, la hago la noche previa, y después se dan cuenta que una hoja les lleva ir a ver otras cosas, ir a hacer cálculos, ensayar, leer la letra chica, ver a qué se refiere, entender la fórmula y hacer el desarrollo de fórmula para entender hacia dónde se dirige. Y entonces esas 3 o 4 hojas de una parte de una unidad les lleva mucho más de lo que pensaron que les iba a llevar, y se dan cuenta que es compleja. Les digo esto porque si bien es compleja y puede llegar a tener cierta complicación, no es una materia imposible. Es una materia que si se lleva al día, si después del día de hoy ustedes se ponen a leer los primeros 2 capítulos de la materia y lo hacen antes de la próxima clase, van a estar llevando al día la materia en la primera semana. Vuelven a hacer eso la semana que viene y vuelven a hacer eso la semana siguiente, y van a estar llevando la materia al día. No tiene más ciencia que eso, y no tiene más complejidad o más desafío que eso. Llevar la materia al día no es una materia imposible, y cualquiera que asiste a las clases, que hace los ejercicios, que lee y estudia semana tras semana, no tiene por qué no aprobar la materia. O sea, es una materia que es totalmente aprobable. Ahora, si la dejan para último momento y quieren estudiar en la última semana,
es muy difícil que logren aprobarla. Al mismo tiempo, bueno, no sé si lo tenía más adelante, es una materia que se va incrementando o se va correlacionando con lo anterior, es evolutiva. Con lo cual, algo que comentamos siempre es que estadísticamente a los que les fue bien en el primer parcial, estadísticamente le va en mayor parte bien en el segundo parcial. Y es al revés, con los que les va mal en el primer parcial, es muy probable que les vaya mal en el segundo. Porque el segundo parcial depende de que hayan entendido toda la primera parte. Y si esa parte no está bien sabida, bien incorporada, es muy probable que no puedan hacer la segunda parte. Con lo cual, de nuevo, volvemos a lo que siempre decimos, no tiene mucha ciencia y es una materia que simplemente si se lleva al día desde el día 1, es una materia que es totalmente aprobable. Con lo cual, si tienen que elegir cuál materia seguir al día, elijan esta y no se van a arrepentir. La cursada es teoría y práctica, lo tenemos separado de esa manera, aunque muchas veces en las clases teóricas vamos a ver ejercicios prácticos y muchas veces en la práctica vamos a estar indagando o revisando o repasando cuál es la teoría que se refleja detrás de esa práctica. Porque cuando hacemos las evaluaciones de finanzas, con la teoría vemos si entienden los conceptos y en la práctica vemos si los pueden aplicar. Son muy importantes las conclusiones que se hacen en la práctica. Incluso valen más que cualquier resolución o cualquier fórmula que puedan plantear. Con lo cual, en definitiva, siempre estamos evaluando la teoría, nada más que en la práctica vemos cómo la aplican y si entienden lo que están aplicando. La asistencia es obligatoria, obviamente que este año y el año pasado está bañada por las complicaciones y los desafíos del COVID, pero nosotros siempre vamos a ir tomando asistencia como podamos, tanto en la parte virtual como en la parte práctica, obviamente, esa parte es más fácil. ¿Por qué pensamos por qué sostenemos? Primero, la universidad nos obliga a la asistencia y está en el reglamento de alumnos, que la asistencia es obligatoria en un 80%, o 75%, bueno, hay una diferencia entre teoría y práctica, pero más allá que nos obligue, estadísticamente hemos probado que aquellos que no asisten por X motivo, porque por una situación laboral debidamente justificada, exhibición de asistencia, versus los que sí asisten, el índice de aprobados de los que sí asisten es mucho mayor. Por eso también somos una cátedra que desde el vamos, pese a la pandemia, estamos intentando devolver como se pueda a la presencialidad, porque creemos que la enseñanza es más efectiva. Presentación de trabajos prácticos también es obligatoria y ya vamos a empezar a comunicar qué trabajos prácticos se deben presentar. Por un lado tenemos las guías, donde están todos los ejercicios de cada unidad, y por otro lado solemos darles algún trabajo práctico, algunos trabajos prácticos obligatorios que van por fuera de las guías de ejercicios. Hace unos años incorporamos un seminario sobre finanzas para la toma de decisiones gerenciales, sobre las herramientas que hay disponibles en los mercados de capitales. Vamos a intentar mantenerlo para este año, pero no se los puedo asegurar todavía, pero ya se los vamos a comunicar. La verdad que nos pareció una herramienta muy buena. Hicimos un seminario en el 2019 con aula magna llena y fue muy bien recibido, tuvimos muy buenos comentarios y creemos que está bueno, así que en la medida de lo posible lo vamos a mantener para este año. Los exámenes, tomamos 2 exámenes, un primer parcial y un segundo parcial. Los exámenes tienen una teoría y una práctica y ambas deben ser aprobadas con un 60% cada parte. No aprobar una de las partes desaprueba la materia, por más que la otra esté perfecta. Tienen que aprobar ambas partes con un 60% cada una de las partes. Cada examen tiene su instancia de recuperación del primer parcial y también va a estar la recuperación del segundo parcial. Y además, por norma, tienen una instancia de recuperación final, que mal llamada totalizador, que es la última instancia, pero esa instancia es para recuperar uno de los exámenes no aprobados en alguna de sus instancias.
Si no tienen aprobado ninguno de los dos exámenes, o sea, ni el primero ni el segundo, ni sus recuperatorios, entonces no pueden acceder a la instancia de recuperación final o totalizador. Ese totalizador normalmente se toma en la mesa de finales. Pero bueno, no me gusta hablar mucho de los recuperatorios y del totalizador, porque me gusta más hablar de los exámenes que esperamos que ustedes aprueben en primera instancia y no en instancia de recuperación. Si los exámenes son presenciales, solemos ofrecer la posibilidad de la promoción, pero si son virtuales, no. Eso lo hemos definido el año pasado, así como un incentivo a que lleven la materia al día y a que en el primer parcial se saquen más de 7. Y obviamente si en el segundo parcial se sacan más de 7 de manera presencial, entonces podemos darle lugar a la promoción. La virtualidad no nos permite hacerlo, porque el sistema de evaluación es totalmente otro y bueno. Pero bueno, de todas maneras creemos que vamos a lograr la presencialidad, con excepción de los casos que no puedan asistir por lo que antes decíamos, y ojalá que la pandemia nos vaya dando otro contexto que nos permita volver a la presencialidad lo antes posible. Pero bueno, por ahora ese es el escenario. Y la comunicación con nosotros, bueno, tienen los mails y tienen la plataforma. Ya en el cuatrimestre pasado nos hemos habituado mucho más con la plataforma y con responder los mensajes. Nos hemos instalado la mensajería en nuestros celulares para poder responderles lo antes posible. De todas maneras, téngannos paciencia y vamos a tratar de responder para todos en conjunto en las clases, dado que una duda la puede tener también otro compañero. Y también tengan en cuenta que todos nosotros hacemos esto por amor al arte. Si bien es rentado, la renta no nos representa lo que nosotros buscamos como trabajo. Tenemos nuestros trabajos independientes cada uno y hacemos esto porque realmente creemos en la educación, porque lo vemos como una vocación y porque nos gusta hacerlo, y fundamentalmente disfrutamos mucho cuando llegamos al final y vemos a esos alumnos que realmente llevaron la materia al día, la valoraron, la estudiaron y la aprendieron, y nos dan esa satisfacción de saber que hicimos algo, contribuimos algo. Obviamente, con los que no llevan la materia al día y no se esfuerzan y no intentan realmente aprender, nos llevamos la decepción, pero bueno, cada cual es libre de decidir y de hacer lo que puedan en el contexto de sus posibilidades. Pero bueno, obviamente que como docentes nos alegramos por los méritos y los logros de cada uno de los alumnos. Con esto también les paso un pequeño chivo, que todos los años prestamos mucha atención a los alumnos comprometidos, a los alumnos que vemos que les gusta la materia, y además, si esos alumnos tienen interés de hacer carrera docencia o experimentar al menos por 1 o 2 años, algunos años, la docencia, nosotros abrimos nuestras puertas para que se sumen como ayudantes, y si luego quieren continuar, pueden hacer carrera de docencia en la cátedra, son más que bienvenidos, y de hecho todos los que están en la cátedra nuestra han sido alumnos y han ido avanzando y han permanecido, y bueno, nada, es una experiencia muy gratificante por un lado y muy desafiante y esforzada por otro, así que, bueno, como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas desafiantes, pero los invitamos a que se sumen si están ustedes. Obviamente, como condición para sumarse, tienen que promocionarla. A los que se sacan 10, se los ofrecemos nosotros. 8 y 9, bueno, los escuchamos y se podrían sumar con una buena defensa, pero bueno, están las puertas abiertas para aquellos que quieran demostrarnos que quieren ser parte de esta experiencia. La verdad que es muy buena, y como dice Confucio, enseñar es aprender 2 veces. Nunca se deja, como decía Confucio, nunca se deja de aprender. Así que bueno, les dejo eso como para que lo tengan en mente por si quieren en un futuro sumarse. Bueno, voy a sacar un segundo para ver si hubo algún comentario, alguna pregunta escrita.
No, por ahora nada. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir? Si no sigo. Profe, Sí. una consulta, esto no lo vimos todavía, pero yo bajé los prácticos que venían ahí colgados y dice versión 2019 y el año pasado ya habíamos bajado otros que decían versión 2020, no sé si se Bien. subieron el 2019 por algo. Lo vamos a revisar. Por ahora colgamos solamente la unidad 1. En ese sentido no hay cambios entre 2019 y 2020. Puede haber habido un error de elegir un archivo y no otro, pero no le hemos introducido cambios a los ejercicios en la unidad 1. Con lo cual no es problema que tengan la versión 2019 o la versión 20 porque es la misma. Pero bueno, evidentemente ha habido un error al elegir el archivo, pero en sí no es problema. Okay, gracias. Bien, ¿y alguna otra consulta hasta ahora sobre lo que venimos charlando? Bueno, bueno, gracias. Les agradezco cuando al menos me dicen algo, porque de este lado, bueno, yo estoy en una habitación en la oficina donde tengo buena conexión y bueno, por momentos me siento muy solo, acá hago un poco de catarsis, hablándole a la pantalla, solo en las oficinas con oscuridad y algo de luz en donde estoy. Bueno, sigo con la presentación. Cronograma de clases, no lo hemos colgado todavía, pero se los vamos a colgar en los próximos días para que vean bien qué día se va dando qué tema. A los que ya han cursado la materia saben que somos muy, muy ordenados y muy prolijos en eso. Le vamos a colgar un cronograma con cada clase qué tema se va a ver para que ustedes ya vayan sabiendo de antemano y puedan ir leyendo y no solamente llevarla al día, sino ganarle e ir de manera anticipada, que eso es lo ideal en la universidad, en cualquier aprendizaje. Pero bueno, para que puedan ir sabiendo qué se va a dar en cada día y al mismo tiempo ya puedan ver cuándo van a ser los exámenes y las instancias de recuperación. Así que en estos días les vamos a colgar el cronograma. La verdad que no lo teníamos definido porque hasta último momento no sabíamos qué posibilidades de dictado de clase íbamos a tener. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos que partir la clase, hacerla más breve para poder darla 2 veces y bueno, no sabíamos bien cómo iba a ser el resto de los días, pero ahora con un panorama un poco más claro ya vamos a terminar de cerrar el cronograma de clases y lo vamos a colgar en la plataforma ED. Bueno, brevemente nos metemos un poco en las finanzas, en una introducción a las finanzas, que para esto la recomendación nuestra es que tomen el capítulo 1 y 2 de Briley Myers, que en este momento lo tengo en la mano. Capítulo 1 y 2, que son las finanzas y el director financiero, y capítulo 2, valores presentes, objetivo de la empresa y gobierno corporativo. Eso es en Briley Myers, 9ª edición. También tienen ahí mismo en el capítulo 3 cómo calcular valores presentes, que en este momento, digamos, ahora no es necesario que lo vean, más si no lo tienen fresco de cálculo, no está mal ir a ver ese capítulo. Pero bueno, con el capítulo 1 y 2 estaríamos abarcando lo que vamos a ver hoy brevemente en esta clase. Bueno, lo que les decía está acá en esta filmina. El libro es Briley Myers, 9ª edición. Capítulo 1, las finanzas y el director financiero. Y capítulo 2, valores presentes, objetivos de la empresa y gobierno corporativo. Se extravió, se metió ahí el 13 porque el 13 está en el título, que es la página 13. Dicen qué página está. Bueno, la definición de las finanzas son el estudio de los flujos de fondo, teniendo en cuenta el momento en que se producen y el riesgo involucrado. Hay 3 palabras clave para recordar, para acordarse esta definición, que tiene que ver con flujo de fondos, con el momento o tiempo y el riesgo. Entonces, las finanzas se dedican a estudiar los flujos de fondos
en el momento o en el tiempo que se producen y el riesgo involucrado. Entonces, si tomamos en cuenta esas tres, flujo de fondo, tiempo y riesgo, que son los tres pilares de las finanzas, o para entender el estudio de las finanzas, vamos a ir abordando estos tres pilares en conjunto. Primero vamos a ver flujos de fondo, qué son los flujos de fondo, y esa es la unidad que le sigue la materia, pero básicamente son el dinero o caja que se genera en un momento dado. Y ahí es donde empieza a jugar el factor del tiempo. Y luego, entre un momento y otro, hay determinado riesgo, que es la posibilidad que algo no salga de acuerdo a lo esperado. Y en finanzas es que económicamente no salga como esperamos, ¿no? Entonces ahí tenemos el riesgo. Entonces, cuando abordamos las finanzas, nosotros, y sobre todo en esta materia, vieron que en finanzas van a encontrar finanzas personales, finanzas públicas. De hecho, ustedes han tenido seguramente una materia o la van a tener de finanzas públicas. En esta materia la vamos a ver siempre desde el rol de las corporaciones, o por eso se hablan de finanzas corporativas o finanzas de empresas. Y a ustedes como estudiantes, como alumnos, los vamos a ubicar en el rol del directivo financiero o gerente financiero, que es el rol en la empresa que debe tomar las decisiones financieras. Muchas veces cuando las empresas son chicas, ese rol está mismo en la cabeza del dueño o puede estar en la cabeza del contador o como se conoce también en grandes corporaciones como CFO, Chief Financial Officer, que es el oficial a cargo de las finanzas, que tienen a cargo también generalmente la administración, la contabilidad. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el rol del directivo financiero. Y desde el punto de vista de la perspectiva financiera, las corporaciones o las empresas tienen que responder básicamente dos preguntas financieras generales. ¿En qué voy a invertir? ¿Y cómo voy a pagar esas inversiones, ¿no? Entonces, ¿en dónde coloco yo el dinero y dónde consigo ese dinero? Y acá es huevo la gallina. Si primero tengo la inversión o el proyecto en qué debo invertir, o sea, qué proyecto me da buena rentabilidad, y entonces voy a buscar ese financiamiento, o si tengo el dinero de los capitales y luego decido en qué invertirlos. Pero son dos decisiones independientes y que nosotros en la materia la vamos a tratar de manera independiente y vamos a tratar de no cruzarlas porque debemos analizar los proyectos de inversión independientemente de cómo ellos se financian y al mismo tiempo debemos analizar el costo de conseguir dinero, dado que ello puede darle mayor rentabilidad a la empresa independientemente de los nuevos proyectos que vayamos a conseguir. Entonces, volviendo al rol del directivo financiero, ¿qué hace el directivo financiero, el director financiero, el gerente financiero? Por un lado, participa en las decisiones de inversión para maximizar el valor de la compañía mediante aceptar o rechazar proyectos. Y por otro lado, toma decisiones de financiamiento, de financiación, para minimizar el costo de financiamiento de lo que sea que lleve adelante la empresa. Entonces es un intermediario entre la empresa y los mercados de capitales, ¿no? Los mercados en donde yo voy a conseguir ese capital para invertir en la empresa. Entonces, el director financiero, el rol del director financiero está siempre entre estos dos tipos de decisiones. En periodos de crisis y sobre todo en Argentina, muchas veces vemos al gerente financiero más abocado al financiamiento, a conseguir que los bancos nos presten dinero a buenas tasas y analizar los distintos costos que tenemos, porque, bueno, en nuestro mercado es sabido que hay muchas oportunidades y es una tierra de riqueza, pero desde hace mucho tiempo que nos cuesta mucho conseguir financiamiento y buenas tasas, en especial en un contexto tan variable y tan incierto como es el de Argentina. Pero el gerente financiero no debe dejar de
de mirar y de analizar las decisiones de inversión. Muchas veces, y en empresas chicas, las decisiones de inversión se toman por sensación, por decisión del dueño, por una decisión unilateral, y tal vez no se le da el estudio o el análisis financiero correcto, y bueno, muchas veces por eso termina fallando o no termina siendo rentable como debería ser. Después, cuando veamos, en uno de los últimos capítulos, cuando veamos análisis de decisiones de proyectos de inversión o de inversión en activos de capital, vamos a ver bien cómo es todo el proceso de análisis para la toma de decisiones de inversión. Porque el análisis financiero suele ser y debe ser el último eslabón de todo el análisis. Como ustedes deben saber en otras materias que han tenido, seguramente en marketing, en comercialización, en donde hacen estudios de mercado, o en recursos humanos, sobre todo los que están estudiando administración, que hacen el planeamiento de los recursos humanos, o en todo lo que es la operatoria, o todo lo que es el cálculo operativo de la empresa, donde tienen todos los costos directos o indirectos de fabricación o de operaciones. Bueno, todo eso deviene en flujos de fondos, que deben ser, en última instancia, analizados y estudiados por una perspectiva financiera. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un emprendimiento o un proyecto, sí tenemos que ver el mercado, tenemos que ver las ventas estimadas, la penetración de mercado, tenemos que ver qué personal vamos a destinar, qué infraestructura y qué herramientas, qué maquinaria necesitamos destinar a ese proyecto, y todo eso nos va a generar distintas erogaciones en distintos momentos, que son flujos de fondo, y esa es la inversión. Y en distintos momentos nos va a dar un valor tiempo del dinero distinto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que llevar a un análisis financiero. Entonces, decíamos, en el rol del directivo financiero, ¿sí? Tenemos que es por un lado el intermediario con los mercados, y por otro lado analiza la estructura de capital de la empresa y analiza los proyectos de inversión. Entonces, por un lado tenemos las operaciones de la empresa, que es un paquete de activos reales, y por otro lado tenemos los mercados financieros, que son inversionistas que poseen activos financieros. ¿Sí? El administrador financiero es ese intermediario. A ver, no me quiero perder del tiempo. Bien, 1956, estamos bien. Que es este intermediario, que sería el rol del gerente financiero, que es el rol en que ustedes se tienen que ubicar en toda esta materia. Para todos los ejercicios que realicemos, van a estar siempre parados en los pies del gerente financiero. Entonces, si nosotros vemos el estado de situación patrimonial y vemos por un lado el activo, los activos financieros pueden ser plazos fijos, bonos, acciones. Los no financieros son los inventarios, los bienes de capital o los proyectos de inversión. En el pasivo, capital de terceros, proveedores, préstamos, títulos de deuda, y en el patrimonio neto, las acciones. En el pasivo vamos a diferenciar claramente lo que es el proveedor del acreedor. El proveedor es aquel que nos entrega un bien o un servicio por el cual nosotros tenemos que pagar y está relacionado al ciclo habitual de la empresa, a lo que la empresa se dedica. En cambio, los títulos de deuda y los préstamos vienen de parte de los acreedores y son los que nos prestan dinero, los que nos dan dinero a una determinada tasa que nos va a generar un interés, y eso es parte del costo de financiamiento de la empresa. ¿Sí? Esa diferencia a lo largo de la materia la vamos a ir viendo muy prácticamente, muy fácilmente. Y las acciones, los accionistas o el capital social de la empresa, lo vamos a ver como el capital propio. ¿Sí? El capital propio de la empresa también lo vamos a ver con una palabra en inglés que es el equity, con E, que es comúnmente conocida. Vamos a ver varias palabras en inglés que son comúnmente aceptadas y conocidas, ya sea en países de habla inglesa como en países de habla hispana.
Entonces, bueno, como les decía, el capital propio lo vamos a ver también como el equity. Así como estamos acostumbrados a usar otras palabras en inglés como marketing, como internet o cualquier otra, bueno, también tenemos algunas palabras en inglés en esta materia. Dicho sea de paso, también aprovecho para comentarles algo que creemos que para esta materia y para cualquiera, si son estudiantes de ciencias económicas, sin duda el inglés es fundamental. Hay muchísima bibliografía en inglés y para todo el mundo corporativo, si van a estudiar ciencias económicas y sobre todo hoy, con la apertura de mercado que tenemos, la globalización, las redes y cómo la pandemia nos ha digitalizado y nos ha acercado, nos ha separado personalmente y físicamente, pero nos ha acercado a todo el mundo. Inglés es fundamental, lo han escuchado miles de veces, aquellos que ya saben inglés, buenísimo, no dejen de practicarlo, y aquellos que no, bueno, no es un mal momento para hacerlo, y de hecho hoy la UNOVA tiene muchos cursos virtuales para estudiar idioma y por lo tanto no puedo dejar de proponerles o de recomendarles que lo hagan, que estudien inglés, que no dejen pasar la oportunidad, nunca es tarde, y aquellos que ya saben o que han hecho cursos o han estudiado en algún instituto, bueno, retomen y no pierdan la práctica porque cada vez es más importante. Y por otro lado, algo fundamental para estudiantes de ciencias económicas y que la virtualidad nos ha permitido usarla mucho más, es las herramientas como por ejemplo el Excel. Creemos que todo estudiante de ciencias económicas debe manejar bien el Excel y sin duda es un valor agregado a un recién recibido de ciencias económicas, ya sea administración o contabilidad, manejar bien el Excel, tablas dinámicas, macros, fórmulas, bueno, todas las herramientas, hay herramientas estadísticas. Aquel que maneja bien Excel para hacer esta materia, si lo utiliza, les va a resultar mucho más simple, ni hablar para los trabajos prácticos. Y sobre eso también les paso, bueno, una especie de chivo de la UNOVA, que hay buenos cursos en extensión universitaria, no solamente de idioma inglés, sino también de Excel, para principiantes o avanzado para estudiantes de ciencias económicas. Las docentes son excelentes, así que si lo pueden hacer, háganlo, altamente recomendable. Cualquier cosa, si no pueden encontrarlo, me preguntan o, bueno, se pueden meter en la página ahí de la UNOVA en extensión. Bueno, nada, me acordé de esos dos temas, súper importantes me parecen, así que se los dejo para que den ese paso y se animen. Bueno, entonces decíamos, finanzas corporativas tiene decisiones de inversión y decisiones de financiación. Las dos principales decisiones del gerente financiero. Pero también el gerente financiero participa en la política de dividendos, porque si una empresa distribuye toda su utilidad, la utilidad neta percibida, la distribuye en dividendos, obviamente no está reinvirtiendo. Como gerente financiero, nosotros tenemos que aconsejar bien a los accionistas, a los dueños, que dejen su dinero cuando les conviene dejarlos, porque el costo del capital invertido es bajo y la rentabilidad o el retorno del capital invertido es alto, o se lo lleven en dividendos. Hay momentos y momentos. Con lo cual, la participación del gerente financiero suele ser muy importante en la política de dividendos que tome la empresa. Ya sea que quede como política estandarizada o cuando la empresa no tiene política de dividendos y deciden sobre la marcha al resultado de cada ejercicio, obviamente participar de ese resultado y recomendar qué hacer con ese dinero. O al menos mostrar las posibilidades de acción que tienen con ese dinero reinvertido en la empresa y cuáles son los valores actuales de esas oportunidades de crecimiento. Y luego, el último punto de las decisiones financieras, pero no menos importante, y de hecho cada vez para las empresas que nos encontramos en un mercado tan dinámico, es cada vez más importante la administración de capital de trabajo. Sobre este tema tenemos toda una unidad dedicada a eso y cada vez es más importante. Capital de trabajo, como
recordarán de contabilidad, se calcula activo corriente menos pasivo corriente, pero ¿qué es el capital de trabajo? Es lo que yo necesito inmovilizar para poder mantener ese giro del negocio. Son esos inventarios que necesito tener en stock para poder aprovechar una venta y entregarla. Son esa caja chica o ese dinero inmovilizado que tengo que tener disponible para el día a día. Son esas cuentas por cobrar que yo voy a tener porque le di crédito a mis clientes porque si no, no me compraban. Y son esas cuentas por pagar que tengo con mis proveedores que estoy tratando de negociar para que me den más plazo de pagar y de esa manera yo pueda subsistir con mi giro habitual. Entonces, todas estas herramientas que nosotros tenemos disponibles y esta negociación que vamos a hacer con nuestros clientes y con nuestros proveedores, y al mismo tiempo cómo vamos a manejar eficientemente nuestros stocks, son los que van a determinar si requerimos inmovilizar más o menos dinero para llevar el día a día del negocio. Por eso es tan importante, porque hoy en día un plazo que le ofrezcas a tu cliente te puede determinar una venta, y ese incremento de ventas tenés que ver si realmente por el crédito ofrecido le estás sacando rédito o no, ¿sí? Muchas veces las empresas se pierden ventas por no ofrecer financiamiento en cuotas, hoy que es tan común, y tal vez no están haciendo un análisis de cuánto incrementarían esas ventas si ofrecen ese sistema de cuotas con su costo, versus el ofrecer netamente el pago en efectivo. Bueno, como esos hay muchos casos, hay muchas situaciones que hay que analizar desde una perspectiva financiera y comparar esa inmovilización de dinero contra la disponibilidad en efectivo o dinero inmediato, y entonces tomar decisiones correctas desde el punto de vista financiero. Que obviamente se van a enfrentar o en muchos escenarios van a discrepar o discernir con el gerente comercial, pero es un conflicto de intereses totalmente necesario en cualquier empresa. Bien, nos quedan pocos minutos. En definitiva, las decisiones de inversión versan sobre crear ingresos, beneficios, ahorrar. En el corto plazo, qué créditos a clientes voy a otorgar, el stock que voy a mantener. En el largo plazo, si voy a hacer fusiones, adquisiciones, inversiones en acciones o bonos. En esta materia, si bien vamos a ver por momentos cuán rentable es una acción y cuán otra, y vamos a tratar de estudiar esa rentabilidad y riesgo de cada acción, y por momentos les va a picar el interés de invertir en la bolsa. No lo hacemos con esa perspectiva, sino que para una empresa, para un gerente financiero, en donde los vamos a posicionar a ustedes, les vamos a mostrar qué es lo que ve el inversionista, el accionista, y cómo evalúa el accionista a la hora de ver nuestras acciones. Porque nosotros somos el gerente financiero de la empresa. Y al mismo tiempo, si la empresa decide invertir en acciones, son inversiones a largo plazo, no para entrar y salir y pagar comisiones al asesor bursátil por eso, ¿no? Porque para eso lo puede hacer directamente el accionista. Nuestro accionista, ¿no? No pagarnos un sueldo a nosotros para invertir y desinvertir. Entonces, en decisiones de financiación, que es el segundo punto, conseguir fondos propios, o sea, para nuestro equity, accionistas, o de terceros, ir a pedirle a nuestros acreedores. Y ver cómo la combinación de eso nos da una tasa promedio de costo de capital promedio ponderado, para lo cual hay una unidad dedicada a eso justo antes del primer parcial. Bueno, un pantallazo breve de los integrantes del mercado. Los integrantes del mercado son los inversores por un lado y por otro lado los emisores. Cuando vean Brilley Myers van a ver siempre el concepto de corporaciones y finanzas corporativas, y por corporaciones entienden las sociedades anónimas que cotizan en bolsa. De todas maneras, este concepto nos sirve a nosotros para tener una idea del mercado y cómo funciona el mercado, más allá de si después, cuando salimos de la universidad o hoy en día los que están trabajando, trabajan en empresas que lejos están de cotizar en la bolsa. Es algo que nosotros tenemos que dar y tenemos que ver, y el concepto de
de análisis financiero nos va a servir para cualquier tipo de empresa. Como les decía, los integrantes de los mercados son por un lado los inversores y por otro lado están los emisores. ¿Quién es el principal emisor? Es el Estado, que emite bonos y que además son los que generan los grandes movimientos. Y del otro lado también está el Estado, porque tenemos el principal inversor, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y que básicamente son todas las jubilaciones nuestras, es la ANSES. Por lo tanto, bueno, la ANSES se ha visto como en el pasado y en el presente determina los movimientos del mercado porque son los que realizan las inversiones a pérdida o a ganancia, pero son los que realizan las inversiones al fin, al igual que los fondos comunes de inversión, FCI, o las compañías de seguro, y en menor medida los particulares. Todos estos, digamos, la jubilación, los fondos comunes de inversión y las compañías de seguro reciben fondos y tienen que hacerlos rendir. Por eso se dan vuelta y colocan esos fondos en inversiones en el mercado. Y por eso son los principales inversores. Porque tienen grandes flujos de fondos que les entran por las jubilaciones o por seguros, que no pueden tener inmovilizado perdiendo su capacidad adquisitiva. Entonces deben invertirlo sí o sí para que el día de mañana, cuando nosotros finalmente nos jubilemos, lo que aportamos cuando éramos jóvenes haya crecido al mismo ritmo o a mayor ritmo que la inflación. Entonces no pierde el poder adquisitivo. Ese es en teoría. Luego podemos tener distintos debates sobre cómo se administra eso y cuán eficiente es el Estado y cuál es la rentabilidad de estas compañías de seguro también, ¿no? Pero bueno, básicamente esos son los participantes o integrantes o los actores del mercado. Y por otro lado, el mercado se divide en mercado primario y secundario. En el primario es donde tenemos las emisiones iniciales, en donde es donde se realizan las primeras emisiones públicas, que es donde las empresas hacen la primera oferta, la primera colocación de sus títulos, que pueden ser bonos o pueden ser acciones, en donde hacen las primeras emisiones. Y luego, en el mercado secundario, es donde se negocian y se compran y venden, y eso en ese mercado es donde van variando los precios de acuerdo a la cotización y a la oferta y la demanda. Obviamente los inversores buscan rentabilidad y asumen riesgo al colocarlo en los títulos de los emisores. Y esa liquidez combinada con el riesgo nos va a dar ese análisis financiero, porque decíamos que las finanzas son los flujos de fondo teniendo en cuenta el tiempo y el riesgo. Entonces, si nosotros vamos a colocar, digamos, por ejemplo, en un bono a mayor plazo, a varios años, y ese bono es de una entidad con alto riesgo, entonces, bueno, le vamos a exigir una alta rentabilidad. Y lo vamos a ver bien en la unidad de administración del riesgo, donde vamos a estudiar bien el riesgo y la rentabilidad, la relación que hay en ello. Bueno, para ir finalizando, decíamos mercado primario, mercado secundario. En el mercado primario son las entidades especializadas, donde hay un asesoramiento integral y donde se hace la colocación primaria de los títulos. Y en el mercado secundario, que son los bursátiles o públicos, o también están los extra bursátiles, que es donde se negocian entre los inversores y está la oferta y demanda, la compra-venta de estos títulos. Si vamos a políticas de dividendos, la participación del rol de gerente financiero es en la retribución a los accionistas, cuánto del beneficio se reparte entre los dueños y cuánto queda para ser reinvertido en la empresa. Esto ya un poco lo comentamos. Y por último, en la administración de capital de trabajo, como decíamos, tiene que ver con las decisiones sobre activos y pasivos de corto plazo. Se calcula activo corriente menos pasivo corriente, y el concepto que es el capital de trabajo es aquello que yo necesito inmovilizar, ese dinero que yo necesito inmovilizar para poder mantener ese giro habitual. O sea, ¿qué activos corrientes tengo que tener? ¿En qué tengo que invertir el dinero para
poder mantener ese giro habitual del negocio y de qué me puedo financiar de mis proveedores para no tener que poner tanto dinero. O sea, si yo puedo a mis proveedores pagarle a 90 días, bueno, son 90 días que entonces yo no tengo que poner dinero. Y por eso se compensa y por eso se hace ese cálculo de activo corriente menos pasivo corriente. Bueno, con esto un poco vimos los cuatro roles del gerente financiero. Y como todo gerente financiero, tiene conflictos que se llaman conflictos de agencia. En toda empresa siempre hay conflicto entre los dueños y los directivos, siempre y cuando esté disociado. Si no, los conflictos están igual, pero el dueño directivo los resuelve con la almohada. Pero están y existen. Los dueños obviamente quieren sacar mayor plata para tener rentabilidad y llevársela a su casa, y el empleado, el gerente, tiene un sueldo y tiene que trabajar día a día, pero también tiene otros intereses innegables, porque tiene conocidos que llegan a ser sus amigos, que están en la empresa, tiene relaciones, tiene orgullo, tiene nombre, tiene historia, tiene currículum, y todo eso debe defenderlo, o lo defiende, busca maximizarlo a la hora de trabajar. Con lo cual, hay intereses distintos. Uno quiere sacar la mayor rentabilidad, en donde ve al gerente también como parte de los costos, y el otro, el gerente, el directivo, que tiene muchos otros intereses, además de ir a trabajar y cobrar su sueldo. Entonces se generan estos conflictos de agencia, en donde los agentes, que son los directivos de la empresa, están por un lado, y por otro lado los dueños o accionistas o propietarios. Este conflicto necesariamente hace incurrir a los dueños en determinados costos. ¿Por qué? Porque para poder lograr que irse de la empresa y que el gerente que queda a cargo de la empresa tenga el mismo ánimo que ellos, deben convertirlos de alguna manera en dueños, deben controlarlos, deben ponerles premios para poder lograr que las decisiones que se tomen vayan en línea de maximizar el valor de la empresa y que ellos, por lo tanto, ganen más, que los dueños ganen más. Si no, si lo dejamos simplemente con un sueldo fijo, sin premios, sin castigos y sin control, probablemente las decisiones que tomen en el límite, en el punto final, estén también permeadas o bañadas de otros intereses que tienen que ver con relaciones, con autorrealizaciones, con orgullo y con muchas otras cosas más. Entonces, como dueño de pyme, cuando quiere crecer y quiere dejar a alguien al mando de la empresa, necesariamente tiene que incurrir en estos costos de agencia que tiene que ver con premiar, con hacer parte dueño, con controlar. Entonces se realizan contratos financieros, se los premia con parte de la rentabilidad, se les da jugosos premios por objetivos, por mayores ventas, por mayor rentabilidad neta, por mayor EBITDA, por menos costos, por menos estructura y por muchos otros tantos. Y una muy simple es darle una parte de las acciones, un pequeño porcentaje de las acciones atado a permanencia en la empresa. Entonces, de esa manera, el directivo, mientras está en la empresa, es una parte dueño y siente la empresa como tal, y además obtiene rentabilidades por lo que sea que la empresa logre. Por otro lado, también se hacen auditorías y controles que reportan directamente a los accionistas, y todo eso representa una pérdida de riqueza o un costo para el dueño, que debe asumir si quiere realmente poder desvincularse del día a día de la empresa y poder crecer, y poder destinar su tiempo a invertir en otras cosas o crear nuevos emprendimientos. Y esos son los costos de agencia. Bueno, hasta acá llegamos, debemos cortar, vimos todo lo que es la introducción, flujo de fondo lo vamos a ver el miércoles, ya con la guía práctica, que sería la primera unidad. Lo que vimos hoy es la introducción a las finanzas. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario, algo que me quieran decir, algo en el chat? ¿O pueden activar? ¿Cómo voy a dejar de compartir? Ahí está. ¿Están ahí? ¿Los dormí? ¿Fue demasiado rápido? ¿Cómo están? Todo bien, profe. Bien, bien. Todo bien. Bueno, seguimos con 70, así que
creo que no los he perdido, pero bueno, espero que no haya sido demasiado rápido. De todas maneras, de nuevo, esto lo vamos a colgar y ya pueden ir leyendo estos 2 capítulos que les recomendé. Y el miércoles o jueves, dependiendo comisión 1, comisión 2, comisión pergamino miércoles, ya vamos a ver flujo de fondos y la parte práctica de flujo de fondos, como así también un repaso de conocimientos previos que ya tienen la guía 0 colgada en la plataforma de esto. Listo, profe, buenísimo, gracias. Genial. Bueno, Gracias, profe. espero conocerlos pronto. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, que estén bien y nos vemos el miércoles. Gracias igualmente. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós. Bueno, gracias a ustedes.